Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, el 29 de junio es la fiesta de los santos apóstoles San Pedro y San Pablo. San Pedro y San Pablo, martirizados en el año 67 en Roma y sepultados en Roma. Con su palabra y con su sangre, y bien sellaron la fundación de la Roma cristiana. Hoy quiero hablarles un poco de la vida de San Pedro y más tarde hablaremos de San Pablo. El nombre de Pedro lo inventó el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Cuando lo presentaron a Cristo, dijo: Simón, y bien a partir de ahora serás Kefa. Kefa significa piedra o roca. Su nombre anterior a Simón, dijimos, su padre se llamaba Jonás. Simón Bar Jonás, hijo de Jonás, había nacido en la ciudad de Betsaida, en las orillas del lago de Genesaret, en la Tierra Santa. Tenía un hermano llamado Andrés. Cuando se encontró con Jesús, Pedro era ya casado, probablemente viudo. El Señor le curó milagrosamente a su suegra de una grave enfermedad. Pedro fue llevado a Jesús por medio de su hermano Andrés, que junto con el apóstol San Juan fue uno de los primeros discípulos que tuvo Jesús. Un día en que Jesús estaba predicando a las multitudes a la orilla del mar, temiendo que el gran fervor de aquel gentío pudiera sofocarlo, vio ahí cerca a Pedro remendando redes y le pidió que le permitiera subir a su barca para que desde ahí predicar sin peligro al pueblo. Pedro aceptó de muy buena gana y honrado. Y después del hermoso sermón en el cual el Señor narró sus famosas parábolas, Jesús le pidió que remara por mar adentro y que echara las redes a pescar. Pedro respondió al Señor Jesús, diciendo: Señor, toda la noche hemos tratado de pescar y no hemos encontrado ninguna clase de peces, pero en su nombre echaré las redes otra vez. Y la pesca fue tan extraordinaria y abundante que tuvieron que llamar a los de otras barcas a que les ayudaran, porque estaban en peligro de hundirse por el sobrepeso. Al ver este milagro, el pescador Pedro se arrodilló ante Jesús humildemente y le dijo: Aléjate de mí, Señor, que soy un pobre pecador. Pero Jesús le respondió: No temas, desde ahora serás pescador de hombres. Vemos esto en el Evangelio de San Lucas, capítulo 5. Y en efecto, este pescador de peces va a ser pescador de hombres, va a ser pescador de hombres y va a ser el jefe de la iglesia, el jefe de la iglesia fundada por el mismo Hijo de Dios, hecho hombre. Y en este día los apóstoles van a ser escogidos y van a seguir a nuestro Señor Jesucristo. Al atardecer del día en que el Salvador multiplicó los panes para saciar a la hambrienta muchedumbre, los 12 apóstoles entraron solos en una barca para pasar a la otra orilla del lago. Pero sobrevino de repente un viento huracanado que amenazaba hundir la barca. Sudaban ya los apóstoles de tanto remar cuando, a eso de las 3 de la madrugada, vieron que venía a ellos un hombre andando sobre las aguas. Es un fantasma, dijeronse asustados, y empezaron a gritar llenos de miedo. No era ningún fantasma, sino el mismo Jesús, el cual les dijo: Tranquilo, soy yo, no temáis. Señor, le dijo Pedro, si eres tú, mándame ir a ti sobre las aguas. Ven, le dijo Jesús. Pedro echa a andar hacia su maestro, pero crece la violencia del viento. Pedro tiembla y empieza a hundirse,
Señor, exclama, sálvame. Al punto extiende Jesús la mano, coge al apóstol y le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Entraron los dos en la barca y cesó el viento. Cuando Jesús predijo a los discípulos que llegaría a darle su carne en comida y su sangre en bebida, casi todos ellos murmuraban de él diciendo, dura es esa doctrina, ¿quién puede aceptarla? Muchos le dejaron. Jesús dijo entonces a los 12, ¿y vosotros queréis marcharos también? Señor, respondió Pedro, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros hemos creído y conocido que eres el Cristo, el Hijo de Dios. Iba Jesús un día con los 12 apóstoles por las aldeas de Cesarea de Filipo, que está en los confines del norte de Palestina, y en el camino les preguntó, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Respondieron ellos, unos dicen que es Juan Bautista, otros Elías, otros Jeremías o algunos de los profetas. ¿Y vosotros quién decís que soy? Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo, le respondió Pedro. Esto lo vemos en San Mateo 16, 18. Jesús dijo, venturado eres Simón, hijo de Juan, porque no te ha revelado eso la carne y la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Esas palabras le valieron ser escogido por jefe del colegio apostólico y de la Iglesia Universal. Y yo te digo, dijo Jesús, que tú eres Pedro, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno, ese del mal, no prevalecerán contra ella. Te daré las llaves del reino de los cielos. Cuanto atares en la tierra será atado en los cielos, y cuanto desatares en la tierra será también desatado en los cielos. Inmortales palabras que resonarán día tras día y siglo tras siglo hasta la consumación de los siglos. Pedro no estaba todavía suficientemente dispuesto para el apostolado, necesitaba formarse concepto exacto del Hijo de Dios, cuyas humillaciones no entendía. Cuando Jesús reveló a los apóstoles las afrentas, tormentos y muerte que había de padecer en Jerusalén, San Pedro, con audacia y familiaridad extremadas, se atrevió a censurar a su maestro. Señor, de ningún modo, no será así como dices. Esto le valió severísima amonestación. Quítate delante de mí, Satanás, que me escandalizas, porque no tienes gusto de las cosas que son de Dios, sino de las cosas de los hombres. En este momento todavía San Pedro no había entendido que iba a ser Cristo nuestro Señor. Sin embargo, va a quedar con él 3 años y ahí va a ver con sus ojos una cadena de milagros. Los ojos de Pedro vieron lo que quizás nunca otros ojos en la tierra lograron ver, la más espectacular cadena de milagros en que habita en el mundo. Los que hizo Jesús en sus 3 años de vida pública. El Salvador, siempre que iba a obrar un milagro, llevaba a su fiel discípulo Simón Pedro. Era como rebustocerle su fe para que nunca fuera jamás a dudar del poder divino del Redentor. Solamente Pedro, Santiago y Juan estuvieron presentes junto con los 2 papás de la niña cuando Cristo resucitó a la hija de Jairo. San Marcos 5:37. Únicamente Pedro y sus 2 amigos presenciaron el milagro de la transfiguración del Señor en el Tabor, San Mateo 17:1. Ahí Cristo mostró su, cierto modo, divinidad sobre la humanidad. Si Cristo hubiera querido, siempre hubiera sido su rostro brillante, como Moisés cuando bajó del Sinaí. En la multiplicación de los panes, Pedro contempla con sus propios ojos cómo 5 panes se convierten en alimento para 5,000 hombres, y sobraron 12 canastas de pedazos de pan. Cuando Jesús curó al ciego de nacimiento, allí junto a él estaba Pedro observando, y lo mismo cuando sana a los sordos, a los mudos, a los paralíticos, a los endemoniados, a los que sufría
a la mujer que sufrió una hemorragia hace 12 años. Pedro tuvo el gusto de observar milagros que nunca había pensado presenciar. Por ejemplo, cuando a Jesús llegan a cobrarle el impuesto para el templo y no tiene dinero, envía a Simón Pedro a que vaya al mar y eche el anzuelo. Y ahí prendido sale un pez con 2 monedas en la boca, una para que pague Jesús un impuesto y otra para que lo pague Pedro. Y sobre todo aquel inmenso milagro de Betania, cuando llegan, encuentran a Lázaro que lleva 4 días de sepultado, y Jesús con una sola palabra dice: Lázaro, ven fuera, y Lázaro sepultado sale vivo de la tumba. Cuando Jesús va a celebrar su última cena, comisiona a Pedro y a Juan que le preparen todo en el cenáculo para la solemne Santa Cena, que es la comida sagrada del Cordero Pascual del Antiguo Testamento. Desde Moisés, unos 1250 a.C., hasta el tiempo de Cristo, y bien todos los judíos cada año celebraban su salida de Egipto comiendo esta comida sagrada. Y también en esta misma noche del Jueves Santo, en el huerto de los Olivos, Jesús lleva a Pedro, Santiago y Juan a presenciar su agonía. Ante tantas preferencias divinas podía llegarle a Pedro el peligro de llenarse de orgullo, de sentirse superior a los demás. Y entonces el Señor le permitió la más humillante de las caídas. Jesús le anunció antes: Satanás ha pedido permiso para sacudirte, y le fue concedido, pero también le prometió: yo rogaré por ti para que tu fe no desfallezca, y una vez convertido, animes a tus hermanos. La noche del Jueves Santo fue terrible para Pedro. Lleno de engaños a autosuficiencia, se atrevió a prometerle a Jesús que aunque otros o los demás lo abandonaran, él nunca lo abandonaría. Jesús le avisó: antes de que el gallo cante 2 veces, tú me negarás 3 veces. Y así sucedió. Delante de simples sirvientas y de humildes obreros, Pedro, por miedo, negó a Jesús en la casa de Caifás por 3 veces, y con juramento, diciendo que no conocía a Jesús. Pero al pasar Jesús frente a él, le lanzó una mirada impresionante, y en ese momento cantó el gallo, y Pedro empezó a llorar amargamente su pecado. En ese momento Pedro hizo un acto de confesión perfecta, se arrepintió totalmente de su error, de su pecado, y fue perdonado. Si Judas hubiera hecho igual, bien, con confianza del perdón, bien, hubiera sido perdonado, pero Judas no tuvo confianza en el perdón de Cristo, por eso se perdió. Por esa razón, queridos hermanos, nunca desanimarse, nunca desesperar, sean lo que sean los pecados que hemos hecho, bien, si nos arrepentimos, hay perdón. Dios perdona, Dios es misericordioso. Pero al pasar Jesús, dijimos, lo miró, y Pedro se acordó de lo que dijo Jesús y fue a llorar amargamente, dice el Evangelio. En el sitio en el que negó a Jesús, en el que oyó cantar el gallo, y sintió la mirada del divino maestro, se levantó después una capilla llamada Canto del Gallo, única capilla del mundo dedicada al chillido de un animal, pero recuerdo de la noche en que Pedro empezó a llorar sus pecados, y desde entonces no dejó de llorarlos hasta el último día de su vida. En la resurrección Jesús se aparece primero a Pedro para demostrarle que ya le ha perdonado. Luego en las orillas del mar de Galilea se le aparece después de una noche en la que nada han logrado pescar, y les manda echar la red a la derecha. Le obedecen y la pesca es abundantísima. Al llegar a la orilla ve que Jesús resucitado le tiene preparado el desayuno, y luego les pregunta por 3 veces: ¿Pedro, me amas más que estos? El apóstol no se atreve a decirle que lo ama más que esos otros, que lo ama ciertamente, pero declara también por 3 veces: en pago de tus 3 negaciones, sí, Señor, tú sabes que yo te amo. Jesús le dice: apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos. Desde aquellos días queda declarado sumo pontífice de la Iglesia de Cristo. Pedro
negó 3 veces a Cristo. Jesús le pregunta 3 veces, ¿me amas? Sí, Señor, te amo. Apacienta mis corderos. Con estas palabras, Jesús le declara su perdón total. Ya en Cesarea de Filipo, cuando el apóstol le dijo al Señor, tú eres hijo de Dios vivo, Jesús le respondió, tú te llamarás Pedro, y sobre esa piedra edificaré mi iglesia, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. San Mateo 16, 18, 19. Difícil encontrar en toda la historia de la religión otro hombre con el cual Jesucristo haya demostrado tan extraordinaria generosidad como con Pedro. En el libro de los Hechos de los Apóstoles se narran los formidables milagros que San Pedro logró obtener después de la resurrección del Señor. Hasta llega a decir el libro santo que bastaba que la sombra de San Pedro tocara a un enfermo para que éste quedara curado. San Pedro va a sanar el paralítico de nacimiento, y va a ser un grande discurso. De hecho, varios grandes discursos va a hacer en los Hechos de los Apóstoles. Y finalmente la policía del templo lo agarra, lo llevan al tribunal, le prohíben hablar en nombre de Cristo, y él dice mejor obedecer a Dios más que a los hombres. Lo flagelan, y él sale contento de haber sufrido algo por Cristo. Y finalmente el rey Herodes, el bien lo hace matar a Santiago, después quiere matar a San Pedro, lo echa en la cárcel, y en la cárcel, mientras que está en la cárcel, día y noche, y bien sin interrupción, la iglesia de Jerusalén y la comunidad rezaba por él. Un ángel le aparece, le toca, le dice, levántate, cálzate, vístate y sígame, y las puertas se abren solitas. Y finalmente, cuando está en la calle, se da cuenta que no es un sueño, sino una realidad. Y San Pedro va a tocar la puerta donde estaban reunidos los fieles rezando por él. Entra, explica lo que pasó, como el ángel lo liberó milagrosamente, y va a huir de Jerusalén a Antioquía de Siria. Por eso hay una fiesta que se llama la Cátedra de San Pedro en Antioquía de Siria. Teniendo Pedro sobre sí el peso y gobierno de todas las iglesias, le era preciso trasladarse con frecuencia a otras partes. El año 42 fue el santo apóstol a Jerusalén. Poco antes había llegado a dicha ciudad Herodes Agripa, nombrado rey por el emperador Claudio. El rey, para ganar la voluntad de los judíos, hizo matar a Santiago y echar a la cárcel a San Pedro. Como expliqué, el ángel va a libertarlo y va a salir y va a huir de Jerusalén para nunca más regresar a Jerusalén. San Pedro va a predicar, y su secretario, San Marcos, va a escribir la predicación de San Pedro, que es el evangelio más corto que tenemos. Por eso también la iglesia de Alejandría, fundada por San Marcos, discípulo de San Pedro, es apostólica. Finalmente, el año 64, Nerón va a querer renovar la ciudad de Roma y quiso quemar unos barrios ya antiguos. El incendio les salió del control y finalmente una grande parte de la ciudad fue quemada, y la gente, harta de Nerón, murmuraba de él, y este cobarde emperador acusó a los cristianos de haber sido la causa del incendio. El día 19 de julio del año 64, arrebatado Nerón de loca y desenfrenada soberbia, mandó poner fuego a la ciudad de Roma para luego darse el gusto de reedificarla conforme a sus deseos. 9 días duró el incendio, que redujo a pavesas 10 barrios de los 14 que componían la ciudad.
Para sostener la indignación de los romanos, Nerón acusó a los cristianos de ser autores de aquel incendio y decretó la primera persecución en el año 64. Persecución con una ley que dice no está permitido ser cristiano, es decir, ser cristiano es un crimen, pena de muerte. Y bien, agarraron bastante cristianos y los martirizaron. Suplicios atrocísimos e inauditos fueron inventados contra los inocentes, atormentarlos de mil modos, a cual más inhumano y feroz llegó a ser cosa de chanza y de divertimiento. Hasta de noche se regalaban los romanos con la sangre de los mártires. Entrada libre tenían a los jardines de Nerón en el Vaticano. A lo largo de las avenidas y paseos, los cristianos amarrados a unos postes, embadurnados con sustancias inflamables, hacían de antorchas que alumbraban el paso a los cuadrigas y a los paseantes. El mismo Nerón tomaba parte en las carreras. San Pedro y San Pablo fueron detenidos y estuvieron presos en la cárcel mamertina, de la que les sacaron el día 29 de junio para llevarlos a la muerte. Pedro fue crucificado cabeza abajo en la colina del Vaticano. Él pidió de tener la cabeza abajo porque no era digno de ser crucificado como el Señor Jesús. Y ahí lo sepultaron los discípulos. Y San Pablo, por ser ciudadano romano, fue degollado en un lugar llamado las Tres Fontanas, las Tres Fuentes. Los cristianos tomaron las sagradas reliquias y los enterraron con grande veneración. El historiador romano Tácito dice, aunque los romanos, por la propaganda falsa, injusta, anticristiana, aunque los paganos romanos odiaban a los cristianos, dice, y bien al final tuvieron piedad de esta gente. Dice, ¿cómo es posible que los quemen, que los echan a los leones, a los perros hambrientos? Y este mismo historiador Tácito pagano dice, hubo una ingente multitud de cristianos que pereció en la persecución que siguió el incendio de Roma. Entonces San Pedro, San Pablo son los dos fundadores de la Roma cristiana. Y en este día de su martirio, bien, fundaron la Roma cristiana, la Roma de los héroes, de los papas, de los mártires, y van a poner fin a una civilización brillante en unos aspectos y también cruel e inhumana en otros. Por ejemplo, el hecho que el pueblo se junte para ver gladiadores matarse unos a otros realmente es inhumano, y sin embargo lo hacían. San Pedro y San Pablo, embajadores de Cristo, derrumbaron, ellos y sus discípulos derrumbaron el paganismo con su martirio, dando su vida. Más tarde, en los años 324, Constantino convirtió el cristianismo, va a construir una tumba a San Pedro sobre la tumba donde estaba sepultado. Y esta iglesia que Constantino construyó, va a durar hasta los años 1505. Y en 1505 el Papa Julio II, el peligro de derrumbe de esta iglesia, ya bastante vieja, del año 324 a 1505, va a reconstruir una nueva basílica, que va a ser la Basílica de San Pedro del Vaticano, de hecho que es el mausoleo más bien, que es la tumba de San Pedro, es la más grande de las iglesias que tenemos en el cristianismo. Por haber sido, dijimos, los evangelizadores de Roma,
y por haber dejado en Roma los lugartenientes, sacerdotes y obispos, bien, por esa razón se dice Iglesia Romana. No es que los romanos lo hayan fundado, son San Pedro y San Pablo y sus discípulos, es porque más tarde los obispos de Roma van a convertir, después de 300 años casi de persecuciones, van a convertir al pueblo romano y desde Roma evangelizar a todo el occidente. Por eso dice una santa católica, apostólica y romana. Romana porque en Roma San Pedro y San Pablo dejaron sus lugartenientes la autoridad. Queridos hermanos, Cristo no tiene iglesias, tiene la iglesia, la que Él fundó, y esta que Él fundó, bien, es una santa católica y apostólica y romana. Ahora, decir romana no significa latina solamente, de Roma está la autoridad, pero la Iglesia Católica tiene varios ritos, varias maneras de hacer la misa. Además del rito romano latino, tenemos, por ejemplo, en Alejandría, la misa en copto, en egipcio, en Siria, que es en arameo siríaco, en Grecia, etcétera, es en griego. Entonces uno puede ser católico de diferentes ritos con tal que acepte, reconozca la autoridad de San Pedro que murió en Roma. San Pedro, San Pablo, rueguen por nosotros. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, si quieren conocer más y mejor su fe católica, suscríbanse al canal YouTube Catecismo Católico Tradicional. Ahí tenemos explicada toda la fe católica resumida. Que Dios los bendiga.